Ya siendo las 6:00, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y presto mis servicios médicos en la parte de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la sede Prado del Hospital Alma Mater de Antioquia. Nosotros hace mucho tiempo que empezamos estas actividades. El doctor Mauricio Duque nos ha colaborado muchas veces, quien nos acompaña el día de hoy también, y las hacíamos presenciales en la Clínica Las Américas, que también muy gentilmente nos facilitaba el espacio. Pero a raíz de la pandemia tuvimos que cambiar de modalidad, y una modalidad que a mi juicio nos ha traído también más beneficio porque tenemos más personas que pueden de diferentes partes del mundo conectarse con estas charlas, las cuales son para beneficio de todos. Estas conferencias las grabamos y aparecerán más tarde en la página de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se llama Teleeducación, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, y ahí encontrarán todas las teleconferencias grabadas. Para el día de hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Jorge Iván Carvajal Posada, médico que nació aquí en Medellín, cirujano egresado de la Universidad de Antioquia y muy consagrado al estudio de la docencia y la práctica de integración de los diferentes paradigmas médicos. El doctor Jorge Iván Carvajal fue el creador de la sintergética y manos para sanar. Él nos va a conducir a una práctica terapéutica de síntesis con énfasis en la epigenética, neurocardiología, neuroplasticidad. El doctor Carvajal ha sido fundador de instituciones de servicio, docencia y asistencia en el campo de las medicinas complementarias y de igual manera es miembro y presidente honorífico de la Asociación Internacional de Sintergética. Actualmente distribuye su tiempo en las labores como escritor, investigador clínico, docente, conferencista en la parte de prevención y promoción de la salud, y él nos va a regalar la charla sobre el corazón y la sintergética. A esta charla del doctor Jorge Carvajal hemos invitado también al doctor Mauricio Duque, a quien le doy también mis agradecimientos por ponerme en contacto con el doctor Jorge Carvajal, quien también podrá hacer sus aportes en su respectivo momento cuando crea el doctor Carvajal necesario, termine la charla o el doctor Duque considere, pero para nosotros es mucho honor tenerlos a ustedes aquí el día de hoy y no siendo más, deseo la palabra al doctor Jorge Carvajal. Muchas gracias de antemano, profesor, por este regalo que nos va a hacer a toda la población. Mil gracias. Bueno, para mí es un gran placer, un gran honor. Yo me callaría y dejaría que hablaran ustedes dos, el doctor Mauricio, el doctor Domingo, pero bueno, con humildad vamos a tratar de aportar un granito de arena que parte de la vida, que parte de la experiencia, de la convicción, de los resultados en torno a algo que hemos soñado hace muchos años, y es una medicina realmente integral, no solo interdisciplinaria, sino sobre todo transdisciplinaria. Una medicina en la que nosotros recuperemos ese núcleo de la relación humana como una condición terapéutica, porque las relaciones humanas son terapéuticas. Bueno, yo aprovecho, estoy viejito ya, estamos cumpliendo 50 años este año de haber salido de la facultad. Le mando un gran abrazo a todos mis colegas, todos aquellos que compartimos ese tiempo mágico de la universidad y la facultad y que seguimos compartiendo y nos llevamos en el alma porque somos colegas más que colegas profesionales, colegas de sueños, de aventuras, de humanidad, de especialidad, de estudio, de investigación. Muchos saludos a todos aquellos que se fueron, que siguen vivos en nosotros. Muchos saludos a nuestros profesores que también ya dejaron este plano, pero que se quedaron en el alma, porque realmente yo siento que una medicina sin alma no es medicina, que es necesario ponerle el alma a la medicina, ponerle el corazón a la medicina. Yo quiero contarles que a mis 75 años yo sigo enamorado de la medicina, sigo trabajando como a mis 25 años y creo que tenemos entre manos una tarea apasionante y esa tarea
es la de conectar el cuerpo, las emociones, la mente, la personalidad, el alma y darle sentido a la medicina, sabiendo que una medicina verdaderamente integrativa no es solo biología molecular, que debe pasar al campo de la energía, la información y la conciencia. Bueno, cuando nosotros vemos todo esto, pues nos parece una cosa un poquito New Age, ¿no? Decimos que el campo magnético del corazón puede ser medido más allá del cuerpo, que el desarrollo fetal, en el desarrollo fetal el corazón precede el desarrollo del sistema nervioso central. Ya entre las 2 y 3 semanas tenemos los latidos cardíacos, pero vamos a ver que no solo los latidos cardíacos, que tenemos una repercusión enorme de lo que llamamos las emociones positivas sobre la fisiología cardíaca y también una alteración en los patrones de coherencia cardíaca con incidencia en trastornos globales, en los ritmos corporales, cuando las emociones negativas afectan realmente nuestro corazón, ¿sí? Y así que también tenemos como la meditación, el yoga, la oración, el amor, la compasión, la solidaridad, el altruismo, todas estas cosas que son aparentemente intangibles, tienen un efecto directo sobre el corazón y sobre el ordenamiento rítmico del corazón. Y a través del corazón, obviamente, sobre todos nuestros sistemas orgánicos. Bueno, parece mucho, pero es real. Está supremamente estudiado, bien investigado. Hay una ciencia emergente en torno del corazón, la cardiología energética, la neurocardiología, por ejemplo, el corazón como un oscilador eléctrico maestro, también la posible conexión del corazón y el campo cuántico. Vamos a tratar de penetrar en esto, pero sobre todo de una manera muy práctica. Ya sabemos que cuando los adultos pueden experimentar y entrenarse en la producción de coherencia cardíaca, hay estadísticas cada vez más numerosos, estudios más numerosos emprendidos por el Instituto de las Matemáticas del Corazón ya desde los 90 en el siglo pasado, que nos demuestran resultados realmente tangibles en torno de lo que es la inducción de la coherencia cardíaca. Bueno, ya desde el punto de vista de la salud poblacional, ya sabemos hoy que en un 50%, que las investigaciones actuales sobre salud poblacional depende esa salud en un 50% del estilo de vida de los seres humanos. Pero este estilo de vida no solo se relaciona con la dieta, con la calidad de la alimentación, con el ejercicio, con la calidad del sueño, con la meditación, también con la oración, empezamos a introducir otro tipo de factores, con los patrones de personalidad. Así que vamos a ver, esta cuestión del estilo de vida va mucho más allá y tiene no solo un carácter preventivo, sino muy especialmente en la rehabilitación cardíaca. Sabemos que un 20% depende de la genética de las poblaciones. Yo creo que es un poquito exagerado, ¿no? Yo creo que realmente el factor genético es alrededor de un 5% y que lo demás es lo que nosotros hacemos con la vida, con la genética. Digamos que lo demás es epigenética, no propiamente genético, sí. Obviamente el estado del medio ambiente, aquí dividimos el medio ambiente en un medio ambiente externo en el que hemos insistido mucho y es bien importante, pero hay un medio ambiente interno. Ese medio ambiente interno está constituido por las relaciones, la calidad de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Es decir, nos aceptamos, nos toleramos, nos tratamos bien, somos nuestros amigos. Bueno, son preguntas muy importantes que nos hacemos permanentemente en la dinámica clínica. Y un 10% obviamente depende de la salud pública tradicional. Mire cómo cambia esto. Realmente, más que medidas de salud pública entendidas tradicionalmente en el plano externo, nosotros tenemos salud relativa al medio ambiente interno, al medio ambiente personal. Eso es importante porque nosotros casi nunca ponemos la
felicidad en la ecuación de la salud. Y es una clave mayor, sí. Para mí una pregunta un poquito indiscreta en la consulta ¿es feliz? ¿Eres feliz? Y la gente traga saliva, respira profundo, mueves los ojos como buscando internamente la respuesta, trata de de esbozar una sonrisa. Bueno, es una pregunta muy indiscreta, es la pregunta sobre la felicidad, porque nosotros hablamos mucho del éxito, de la realización, de cosas inherentes a la extroversión, a la personalidad, a la hostilidad, a la competitividad. Pero no hemos aprendido a ser únicos, originales, auténticos, a ser nuestra propia competencia y a saber que de esa manera no tenemos que competir con nadie y podemos dar nuestra nota y podemos ser felices. Sin embargo, esta felicidad repercute en la dinámica cardíaca y en la dinámica del sistema nervioso central, en la neuroplasticidad, en el comportamiento del gyrus cingulado, la corteza singular anterior, que tiene relación con el hipocampo, con la amígdala, con la memoria emocional y especialmente con la ínsula, donde están los núcleos de la interocepción, es decir, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa imagen que tenemos de nosotros mismos es bien reconocida como el factor indicador más importante de nuestra salud. Es decir, no es lo que nos pasa, sino cómo le pasamos a la vida. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Cuál es nuestro tipo de afrontamiento a la vida? ¿Es un afrontamiento optimista o tenemos anteojos oscuros para mirar el mundo? Porque así como vemos el mundo, así realmente somos, ¿sí? Si nosotros cambiamos nuestra visión de nosotros, cambiamos nuestra visión del mundo. Y esto es una clave mayor de la salud. En nuestra consulta en Sintergética insistimos mucho en esto. La imagen de sí es la medicina o el veneno más poderoso del mundo. Y esto concierne a esa doble connotación del éxito y la felicidad. Yo creo que todos vinimos a realizarnos y la realización, ese estado de realización, de contento, de pasión por la vida, tiene mucha relación con la dinámica del corazón y la conexión corazón y sistema nervioso central a través de las aferencias cardíacas. Muy bien. Como un contexto, primero es cómo lo concebimos nosotros en Sintergética. Primero, de una manera muy simple. Salud es integridad. La salud no son faltas o perfecciones o estados, no. Porque un estado perfecto de bienestar físico, emocional, mental y espiritual es lo más parecido a la muerte que yo haya concebido, ¿no? Realmente la salud no es estática, es un proceso dinámico y de ese proceso dinámico hace parte el dolor, obviamente la enfermedad, hace parte el fracaso, hace parte la frustración. Digamos que nosotros estamos en ese periodo de fricción y de perfeccionamiento con una tendencia a la salud. Y la salud es la comunicación armónica entre los distintos sistemas. Yo puedo tener salud física y ser infeliz emocionalmente, puedo tener salud emocional y estar mal físicamente. Digamos que ya esto es un asunto de correlación o de integridad, no solo entre los distintos órganos o sistemas, sino entre los distintos cuerpos que llamamos estado de conciencia. Bueno, les digo, yo me fui para el Chocó, tenía una beca, tenía un buen porvenir como médico, como se dice clásicamente, pero yo opté por irme para la selva, para el Chocó. Y allí me encontré que un sistema médico no es el sistema de los médicos, que nosotros a veces nos apropiamos de los sistemas médicos, o que es únicamente el sistema de la medicina moderna y la medicina occidental, que hay otros sistemas, que nos gusten o no, que tienen resultados en su contexto cultural, porque la salud también es un asunto cultural. De tal manera que investigando llegamos a una conclusión. Un sistema médico es un sistema de creencias que representa una estrategia adaptativa de una cultura.
Y esos sistemas de creencias o sistemas médicos no son buenos o malos, son simplemente las estrategias de adaptación de cada cultura. Hay una ley conocida como la ley de Jonas, es decir, que en el contexto cultural adecuado todos los sistemas médicos son más o menos efectivos. Así que nosotros dividimos los sistemas médicos como distintos territorios, vamos a llamarlos territorios de la conciencia. Y yo hago la introducción a la conciencia, que este sábado vamos a tener un simposio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hago esa introducción diciendo que realmente todo cuanto existe es relativo a la evolución de la conciencia, que la conciencia no solo es la conciencia de sí mismo, sino que la conciencia es realmente la materia prima de la evolución, es la interacción entre distintos niveles que podemos llamar espirituales y materiales, pero de esa interacción surge un campo de relación que es un campo de conciencia. Bueno, esos campos de conciencia lo llamamos territorios médicos y tenemos un territorio médico maravilloso en el que nosotros nos formamos, que es el sistema de la medicina moderna, de la medicina occidental. La sintergética se nutre de la medicina occidental, es decir, no solo no desecha la ciencia, sino que pretende que tengamos realmente una ciencia con conciencia. Así que de una manera muy sucinta y muy resumida, nosotros tenemos un territorio, que es el de la medicina occidental, que ocupa todo ese gran espectro de desarrollo hasta la biología molecular y la emisión de campos de energía. Pero más allá nosotros tenemos una dinámica, un territorio de la energía que es el de la medicina tradicional china, ¿no? La medicina tradicional china, su concepción de las hierbas, por ejemplo, de las plantas medicinales, su concepción de la moxibustión, la utilización de las plantas y de las agujas también, su concepción de la acupuntura se relaciona con la canalización, la distribución y la armonización de la energía a través de trayectos que son los meridianos y a través de puntos que son como búster o amplificaciones, amplificadores de la corriente en el seno de esos meridianos. Muy importante porque ahora, digamos, surge una síntesis entre lo mejor del conocimiento de la medicina tradicional china, especialmente la acupuntura y la psicología. ¿Quién lo creyera? Las técnicas emergentes más efectivas que podemos conocer en psicología, las técnicas de liberación de grandes traumas emocionales están en relación con la utilización de esos circuitos acupunturales. Ahí entonces nosotros vemos esa integración o esa síntesis que se está desarrollando. Pero tenemos una ciencia de la vida que es el Ayurveda, contenida ya en los antiguos Vedas, y que integra todo esto. La materia, la energía y la conciencia no están separados. El cosmos no está separado del hombre y el hombre no está separado de la tierra. El hombre es una especie de puente entre el cielo y la tierra. Esa antigua medicina se relaciona con el yoga, pero el yoga, algunos lo confunden con una práctica religiosa. Realmente el yoga es una antigua ciencia, es la ciencia de la unión. Y dentro de esa ciencia de la unión, nosotros tenemos la unión a través del cuerpo físico, que es una gran integración, el campo físico y el campo de energía. A través del hatha yoga tenemos otras formas de yoga como el bhakti yoga, que tiene que ver con la unión y la armonización del campo emocional, muy importante en la fisiología cardíaca. Y tenemos la ciencia soberana de la mente como otro ejemplo de muchos tipos de yoga, y ese es el Raja Yoga. El yoga real, el yoga del rey, aquel que hace la síntesis, que se sienta en el trono entre las cejas, aquel que hace la meditación. Mindfulness es un tipo de técnica muy afín al Raja Yoga, por ejemplo. Así que tenemos esa ciencia de la unión, esa ciencia de la integridad. Y obviamente tenemos una medicina del territorio de la información. Es bien importante, que nace a partir de las ciencias sistémicas a partir del 50, es la biocibernética. Y en esa biocibernética, clave mayor,
la vida se concibe como información. La vida es información, la vida no es una cosa, no es materia, es un patrón de ordenamiento de información. Y esto es una fantasía porque esto permite la aparición de la sintergética, cuyo común denominador es el manejo de información a través del láser, a través de campos magnéticos, a través del color, a través del sonido, a través de la palabra, a través de las relaciones humanas, a través de masajes, a través de la aplicación de lo que llamamos neurosintergética, es decir, puntos reflejos a nivel del cuero cabelludo que se corresponden con el sistema nervioso central y a través de los cuales nosotros podemos acudir a lo más maravilloso que tenemos, que es la evolución adaptativa permitida por la neuroplasticidad. Así que ahí tenemos algunos de los sistemas médicos y aquí ya entramos en la dinámica de sistemas, que es una maravilla realmente. La vida es un sistema, pero no es un sistema cerrado. Nosotros somos mecanicistas. Los sistemas cerrados son mecanismos y los mecanismos son totalmente predecibles. Es como un reloj que se puede armar y se puede desarmar. Pero si yo saco el hígado fuera del organismo, ya eso no lo podemos llamar un hígado, porque el hígado no es solamente el hígado, es un patrón de organización de información caracterizado por la capacidad de intercambiar energía e información con el vaso, con el páncreas, con el corazón, con el cerebro, es decir, con todos los órganos y sistemas. Quiere decir que en los metasistemas dinámicos y complejos, metasistemas abiertos como la vida, que está intercambiando materia, energía e información permanentemente, yo ya no tengo partes. Es decir, yo no puedo estudiar el corazón aparte del cerebro y del sistema digestivo, por ejemplo, y estos aparte del sistema circulatorio, no. Un sistema abierto como la vida está caracterizado porque sus partes se convierten en componentes dinámicos que intercambian información, que se comunican armónicamente. Aquí tenemos algo clave dentro de las ciencias sistémicas y es que es el intercambio dinámico de información lo que caracteriza la salud. La enfermedad, en cierta forma, es una pérdida de comunicación. Vamos a verlo, ¿no? Cuando hay una pérdida de comunicación de los sistemas metabólicos, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, nosotros vamos a tener ruido, vamos a tener una enfermedad. La enfermedad es un ruido en el sistema. Los sistemas biológicos están programados para funcionar integralmente y armónicamente. Pero cuando introducimos un ruido, y el ruido puede ser una emoción, el ruido puede ser un complejo, el ruido puede ser un antiguo trauma, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una endotoxina, puede ser un campo electromagnético. Así que ahora entonces tenemos la teoría de la información y la teoría del ruido. Bien importante porque eso tiene consecuencias clínicas, especialmente cuando dialogamos con el corazón, porque el corazón no es lo que creíamos. Ya sabemos que el corazón no es simplemente una bomba, que el corazón es un cerebro y es un prodigioso cerebro que además representa el oscilador eléctrico maestro y el comando, como vamos a ver, del sistema nervioso central. Pero detengámonos aquí. Mire, dualidad onda-partícula. La vida es un patrón de organización de información. Esto es lo sutil, es la onda que interactúa con una partícula y esa partícula llamémoslo el cuerpo. Pero el cuerpo tampoco es lo que creíamos, porque desde el punto de vista físico, el cuerpo constituye una estructura disipativa. Una estructura disipativa, eso es un lenguaje paradójico, un lenguaje sistémico, como que estructura sí es disipativa, ¿no? Es como una nube y una nube tiene estructura, pero un segundo después la estructura cambia. Nosotros somos como un río que siempre es nuevo, que el agua se cambia, que se renueva permanentemente. Alguien decía que ni el río es igual, ni quien entra al río es igual, quien se baña en el río es igual. Estamos cambiando permanentemente átomos, moléculas. Buena parte de los átomos que tenemos en este momento no existían hace
3 años. Es decir, que somos un edificio que va cambiando sus ladrillos, manteniendo su patrón de organización de información. Pero aquí viene una cosa muy importante. El patrón de organización de información interactúa con una estructura disipativa cuya condición básica es que está al borde del caos, y por eso son tan importantes también las leyes sistémicas del caos para analizar la función cardíaca y para analizar la enfermedad. Esa interacción entre la onda y la partícula, entre el patrón de organización de información por un lado y la estructura por otro, forma un proceso, que es lo que nos importa. ¿Y cómo se llama ese proceso desde el punto de vista de la biología sistémica moderna? Aprendizaje. ¿Qué tan importante? Vivir es aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje permanente. Aprender es cambiar. La vida es un proceso de renovación y de cambio permanente. Una condición básica de la vida es que la vida es autopoiética, un término muy importante que viene del griego poiesis, es la misma raíz para poema. Es decir, que la vida se reinventa y se recrea permanentemente. Sí, la muerte, digamos, la enfermedad en cierta forma es acidificación, es esclerosis, es pérdida de vulnerabilidad, de capacidad de cambiar todo esto. Vamos a ver que es muy importante. Entonces, si vivir es aprender, tenemos una primera conclusión para el corazón, para la dinámica cardíaca, para la dinámica del sistema nervioso central, que no podemos cambiar de ninguna manera. No se vayan a jubilar, ¿sí? Bueno, se pueden jubilar desde el punto de vista legal, pero no jubilen el corazón, no jubilen el amor, no jubilen no jubilen la solidaridad, ¿sí? No jubilen la pasión, no jubilen los sueños, porque entonces vamos a tener una esclerosis, una enfermedad degenerativa, y esa enfermedad degenerativa tiene que ver con aquello de que las emociones positivas nos nutren el corazón. Claro, nos nutrimos y hemos insistido en ello, en las vitaminas, los oligoelementos, los minerales, la mitocondria, el NADH, la coenzima Q10, la citocroma C oxidasa, la producción de electrones, el ciclo de Krebs. Pero sabemos hoy una cosa: el principal nutriente de tu corazón son tus emociones. Hoy ya sabemos, por ejemplo, que la depresión y que la hostilidad son una causa de riesgo mayor de infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Así que sigamos aprendiendo. Y nos renovamos en la medida en que aprendemos, ¿no? Esa es la negentropía o la entropía negativa. El estado de máximo potencial es el estado de cambio cuando nosotros asumimos la actitud de aprendices. Y esa actitud de aprendices es muy sencilla, ¿no? Yo lo llamo el código BHF. Vulnerabilidad, somos vulnerables. Si tu vulnerabilidad es tu fortaleza, fluye como el agua, porque si no te vas a romper como el cristal. Segundo, humildad. Esa es la grandeza de un ser humano. Si yo conozco mucha gente en el mundo, pero las grandes personajes realmente, los grandes seres humanos, tienen una característica muy especial: se han bajado del pedestal del ego, no se separan a través del orgullo, son humildes y son sencillos, y por esa razón tienen una condición dinámica que permite ya la plasticidad. Hablamos mucho de neuroplasticidad, pero es la plasticidad de la vida. Es decir, que se adaptan a la vida fluyendo, código VHF. Yo le mando esta receta a mucha gente, ¿sí? Recuperen la vulnerabilidad, recuperen la humildad, fluyan con el río de la vida, que cuando eso ocurre automáticamente, respuesta de relajación, coherencia cardíaca, mejora la salud, mejora la vitalidad. Así que a veces insistimos mucho en los componentes físicos de la salud, pero hemos de ir más allá. Bueno, el corazón en la tradición ha sido, digamos, muy considerado. En la medicina tradicional china es el gran emperador, ¿sí? En muchas tradiciones espirituales
El corazón atesora la mente, lo que quiere decir que un hombre es aquel que piensa en el corazón. Es decir, no son tus pensamientos, es la dinámica de tus pensamientos unidos a tu corazón lo que permite la inspiración, lo que permite la intuición, lo que permite el ascenso de tu corazón y tus emociones al mundo del pensamiento para iluminarlo y para crear, ¿sí? También hablamos en términos de conciencia, esto es el cuarto chakra o el cuarto centro, se llama el centro del corazón. Un loto de 12 pétalos, eso es toda una simbología, pero realmente eso no es una florecita de 12 pétalos que está flotando ahí en un campo virtual, es algo real que hemos considerado en Sintergética y que se relaciona con colores, se relaciona con frecuencias, en fin, y esto implica una cosa, el proceso de humanización. Ese proceso de humanización es que nosotros tenemos tres grandes estadios de la conciencia evolutiva que nos precedieron: la conciencia reactiva del mineral, la conciencia sensible del vegetal, la conciencia instintiva del animal, hasta que por fin ascendemos a la conciencia reflexiva. Reflexionamos, llevamos la conciencia al interior y somos conscientes de la conciencia, somos conscientes de nosotros, y en esa conciencia de nosotros realmente nacemos ya, no de la matriz de la madre, sino que nacemos de corazón, como si el corazón fuera la matriz desde la cual nosotros nos estamos pariendo permanentemente cuando somos conscientes de nosotros. Obviamente es el órgano del fuego, es maravilloso, se llama el fuego magnético, el fuego del amor, el fuego del corazón. Hay una bella definición en Oriente que a mí me encanta, y es que el amor es una fuerza, claro, es una fuerza, pues una fuerza magnética, es atractiva, y esa fuerza es ordenante, ordena el corazón, y al ordenar el corazón, vamos a verlo, ordena todo el biocampo, el campo de energía, que restaura el orden de la vida, es decir, el patrón de organización de información que es la vida, y nos renueva permanentemente, es decir, que en el amor podemos ser nuevos. Y obviamente esto tiene sus aplicaciones, ya por ejemplo en la energética china. Nosotros podemos concebir o concibe la energética china al riñón como el órgano que corresponde al elemento agua, el hígado corresponde al elemento madera y el corazón al elemento fuego. ¿Y cómo hacemos? Porque hay muchas leyes al respecto, pero como vemos, por ejemplo, el riñón, el agua, nutre el hígado, nutre la madera, y la madera es condición para encender el fuego. Si nosotros tenemos una alteración del hígado madera, forzosamente vamos a apagar el fuego del corazón. Pero si nosotros no tenemos agua, el principio renal, no vamos a poder nutrir el hígado. Muchos problemas de corazón son hepatorrenales, lo sabemos bien claro en la medicina convencional. Muchas hipertensiones tienen ese componente del fuego del corazón y el agua del riñón, que el fuego evapora el agua, el exceso de pasión. Yo lo he visto, ¿no? Insuficiencias renales severas que aparentemente no tienen una etiología y son producidas por un exceso de fuego que quema el agua. Así que empezamos a hacer correlaciones que son muy importantes en una semiología de la acupuntura china y de la medicina tradicional china, que viene en apoyo para comprender muchas cosas que son incomprensibles desde la medicina occidental. Conocer no solo el corazón, sino el trayecto del fuego, el meridiano del corazón. Conocer cómo el corazón está relacionado con otro órgano del fuego, que es el intestino delgado. Comprender que muchos problemas de enfermedad acidopéptica, de reflujos gastroesofágicos, se relacionan con el sistema nervioso vegetativo y con una simpaticoganglionitis, una irritación del plexo celíaco que está alterando la segunda porción del duodeno, los procesos de absorción. Entonces empezamos a comprender esa correlación entre el fuego digestivo y el fuego del corazón. Muy bien, y aquí vamos a la anatomía del corazón. Ya muchos de ustedes seguramente lo han visto, lo conocen.
Este fue un hombre que hizo las disecciones del corazón, que descubrió que realmente el corazón no tenía dos cavidades separadas como pensábamos, como el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y la aorta y la arteria pulmonar, por lo menos el anillo aórtico y el anillo valvular pulmonar, están conectados por una sola cuerda, ¿sí? Esto que fue negado, fue ridiculizado al fin, aún en España, ¿sí? Fue más reconocido en el exterior. Es bien especial, ¿no? Porque muchos de los grandes genios en nuestra cultura han sido rechazados en sus casas y han sido acogidos y reconocidos en el exterior. Él recibió este premio equivalente al Nobel de los Cardiólogos en 1974, precisamente por este descubrimiento. Aquí lo tenemos haciendo sus gráficas sobre la doble helicoide que representa la estructura del corazón, y aquí lo tenemos para que lo estudien. El corazón es una cuerda que vibra, corazón viene de cuerda, y esa cuerda que vibra está en relación con la música de la vida, también con la memoria profunda, aquello que encarnamos. Los franceses dicen, je me le sais par cœur. Y yo me lo sé de corazón, lo recuerdo de corazón. Sí, el recordar se refiere a recordar al corazón. Es algo que encarnamos y que interiorizamos. Así que aquí hay cosas muy especiales respecto de la música del corazón, porque ya ha sido estudiada en audiopsicofonología. Desde el punto de la vista de las cifras, que son impresionantes, yo siempre me he preguntado cómo una pequeña bomba de unos 350 gramos puede bombear a través de un sistema de vasos sanguíneos que representa 100.000 kilómetros de extensión. Eso, que no me echen cuentos chinos, que eso realmente fisiológicamente no es posible, a no ser que nosotros comprendamos la noción de vórtices caóticos que se están induciendo en todo el torrente circulatorio, a no ser que comprendamos la dinámica de los glomos que se abren y se cierran en la periferia, a no ser que reconozcamos que realmente los globos periféricos son pequeños corazones, ¿no? Regidos también por el sistema neurovegetativo, a no ser que comprendamos la inteligencia del sistema vascular. Miremos, si yo en este momento, que está haciendo un poquito de hambre, pienso en la comida, eso apenas es un pensamiento, pero mentira. Unos milisegundos después se está yendo la sangre para todo el lecho esplácnico, para el tracto digestivo. Hay una redistribución del volumen del torrente sanguíneo. Si yo pienso en mi mujer, a la que amo mucho, automáticamente a través de la arteria cerebral media va la energía al cerebro emocional, a la amígdala, al hipocampo, a la ínsula, al giro cingulado anterior, a todos estos centros que representan la inteligencia emocional. Si yo pienso que voy a correr, así me estoy preparando para ir a hacer ejercicio, automáticamente la sangre se va al lecho muscular. Eso quiere decir que nosotros tenemos un órgano maravilloso de inteligencia distributiva que está regido, vamos a verlo, no por el cerebro, sino directamente por el corazón. Así que tenemos cifras impresionantes, las podemos repasar en torno al corazón. Y si hablamos del corazón y la energía, pues tenemos que recurrir no solo a la cardiología, sino a la física y a la teoría general de sistemas. Yo les recomiendo este artículo, que es muy completo, es muy bueno, ya salió en 1996, pero su autor, que es Gary Schwartz, y Linda Rusek, sus autores, ellos son una pareja que ha investigado mucho sobre la energética del corazón y que son pioneros de todo esto que termina o que desemboca en HeartMath y todas las investigaciones sobre el corazón. Es el estudio de sistemas de energía dinámica para las medicinas convencionales y alternativas. Así se llama el artículo. Realmente no tiene desperdicio. Yo se los recomiendo, sí.
Muy bien, y ya vamos de la fisiología a la física. Primero, nosotros tenemos el endotelio vascular, el órgano más extenso del cuerpo, un verdadero cerebro extendido por todo el organismo, con receptores, ya lo sabemos, para la endotelina, para el óxido nítrico, con una respuesta localizada en milisegundos que nos permite a nosotros explicarnos bien la distribución o la redistribución del flujo sanguíneo según la necesidad. Nosotros tenemos ese gran sitio del músculo liso. El músculo liso realmente es un cerebro inteligente. Vamos a ver, no solo responde al sistema nervioso vegetativo, sino que puede responder a la sustancia P, puede responder a la dopamina, tiene receptores para la noradrenalina, también receptores para la serotonina. Así que ya empezamos a encontrar un cerebro periférico y tenemos una cosa muy importante, los receptores de la endotelina. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las endotoxinas de las bacterias gram negativas, los lipopolisacáridos de Escherichia coli están muy en relación con los receptores de endotelina, que es el vasoconstrictor más poderoso a nivel local, a nivel del endotelio vascular. No estamos hablando ya del sistema renina-angiotensina, sino un sistema mucho más primitivo de inteligencia local a nivel de lo que es el endotelio vascular. Y tenemos por otro lado ya la física, una maravilla, el campo magnético del corazón, para nosotros un gran misterio, pero ese campo magnético del corazón, que es mucho más poderoso que el cerebro, 5.000 veces más intenso que el componente magnético de las ondas electroencefalográficas, unas 60 veces más intensa que el componente eléctrico. Ese campo, el magnético del corazón, que va a varios pies de distancia del cuerpo, pues como todo imán, está compuesto por líneas de campo, pero esas líneas de campo son forones, del griego forei, que significa portar información. Quiere decir que la información de tu organismo, de tus células, de tus emociones, de tus pensamientos, está viajando más allá de ti, que estamos desnudos. No es cierto que tú estés ahí frente al paciente, no, que estés separado de él, con tus sentimientos, con tu ausencia, con tu presencia, con tus intenciones. Tú lo estás tocando y lo estás envolviendo y él te envuelve y se forma esa dinámica de interacción biofísica que corresponde a la verdadera física de las relaciones humanas. Así que nos introducimos en la noción del biocampo y desde el punto de vista biofísico también. Este es un tema que nos ha apasionado. Yo soy enamorado del agua porque el agua es la gran onda portadora de la vida, pero el agua no es H2O, eso no es cierto. El H2O es agua evaporada. El agua forma enlaces y forma estructuras que conforman la geometría perfecta, por ejemplo, es decir, que se forman tetraedros, se forman icosaedros, se forman figuras en el agua, ¿sí? Y esta figura hace que las aguas del mundo sean muy diferentes. Nosotros lo hemos estudiado, un agua de glaciar, el agua, por ejemplo, que viene del Cotopaxi, el agua del Polo Norte, el agua del Polo Sur. Las aguas tienen una memoria de la localidad en la que están fluyendo. Aquí hay una cosa muy importante. La calidad del agua incide en la tensión superficial a nivel del plasma, ¿sí? Incide, cuando aumenta la tensión superficial, nosotros vamos a tener agregados entre las plaquetas los glóbulos rojos, y esto es muy importante porque a nivel microcapilar, si nosotros tenemos esta adherencia plaquetaria, vamos a tener una hipoperfusión. Eso es un drama porque nosotros nos jugamos la vida después de los glóbulos a nivel de las uniones arteriovenosas, a nivel de las arteriolas y las vénulas. Nosotros tenemos ese intercambio metabólico, el intercambio de oxígeno, el drenaje de toxinas. Allí nos jugamos la vida. Y eso tiene que ver mucho con lo que llamamos el potencial Z del agua. Ese potencial Z está en relación con la tensión superficial. Cuando baja el potencial Z, se mejora enormemente la fluidez o el flujo sanguíneo a través de los territorios microcapilares.
cuando tenemos un potencial Z que desciende, como en el agua que viene de glaciares azules, esto es fantástico porque esto le dio a Coanda el Nobel, el Nobel de Física lo obtuvo por el estudio de la dinámica de los fluidos y él descubrió cómo, por ejemplo, en las poblaciones de las alturas, las poblaciones más longevas del mundo, en los altiplanos, en el Ecuador, en el Cáucaso, en Rusia, en el Tíbet, se encontraron grandes longevos con una gran vitalidad. Y un común denominador es que todos ellos consumían agua de glaciares azules, pero esa agua estaba caracterizada por un potencial Z y o una tensión superficial mucho menor, de tal manera que el consumo de esa agua bajaba el potencial del plasma. Cuando se estudia, que también es un hecho apasionante, lo que se encuentra es que cuando esos glaciares, los bloques de hielo caen en el fondo del agua, arrastran no solo minerales y elementos que en esos vórtices quedan, forman coloides, es un agua coloidal, que es el cuarto estado del agua, ¿sí? Y forman coloides y con restos fósiles que generan eh, cargas electronegativas, son restos albuminoides. Esto es apasionante porque al rechazarse esas cargas negativas se hace una disolución coloidal y esa agua coloidal que es un agua lechosa, ayer antier nada más lo veíamos en Coyoriti, en los Andes, y alguien preguntaba por qué el agua no es transparente, porque es agua lechosa, porque se forman vórtices que vienen de esos glaciares y eso baja el potencial Z. Y aquí qué tan importante. Hay agua viva y hay agua muerta. La mejor agua no es agua estéril como nosotros creemos. El agua viva es un agua estructurada. Yo me digo en el día de hoy que el principal nutracéutico es el agua, que no es el agua embotellada, no es el agua de canillas, sino es un agua viva como el agua que fluye en la cascada. Y obviamente eso está aportando porque tiene dominios electronegativos, electrones. Esos electrones, que la vida realmente es un plasma electrónico activado, nuestra vitalidad depende realmente de la densidad de electrones. Cuando perdemos densidad de electrones, perdemos energía, por esto es tan importante. Muy bien, y obviamente aquí ya sabemos que el campo, uy, perdón, un segundito, me devuelvo, sí que el campo magnético, el campo eléctrico medido en el electrocardiograma es mayor que el de las ondas cerebrales, ya los habíamos mencionado. Es el cerebro del corazón. Aquí desafortunadamente no tenemos porque este es una imagen en movimiento tridimensional, pero tenemos una idea de lo que es alrededor de las 40.000 neuronas que constituyen el sistema de conducción eléctrico. Aquí también hay un misterio que es la comunicación entre el nodo aurículo-ventricular, el nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular. Realmente no hay fibras, no hay una conexión directa, esa conexión es magnética y tenemos el nodo auriculoventricular receptores, es decir, cilios primarios que actúan como antenas y que son receptores del campo magnético que viene precisamente del nodo sinusal. Aquí nosotros nos jugamos la vida, no solo el corazón como un órgano endocrino, sino como un verdadero cerebro que está interactuando con el resto del organismo. Es bien importante en sintergética, porque en sintergética todos los estímulos empiezan y terminan en el nodo sinusal. Es decir, más que el sistema nervioso central, la terminal de circuito para el procesamiento de información que hacemos en sintergética, con láser, con colores, con filtros, todos esos paquetes de información los manejamos precisamente a nivel del nodo sinusal. Bueno, este no me quiere mover. Un segundito. Bueno, aquí ya está. Muy bien, y ya vamos de la biofísica, nos salimos un poquito y vamos a entrar en el sujeto. Siempre nos decimos en Sintergética, una ciencia sin sujeto no tiene objeto. A veces somos tan objetivos
en nombre de la ciencia, que desaparece la personalidad, las emociones, las relaciones humanas, la espiritualidad, los sueños, las esperanzas, todas esas cosas que no podemos medir, pero eso que no podemos medir es lo más importante en la medicina. Lo primero, ya ustedes saben del estudio de Friedman y colaboradora a mediados del siglo pasado sobre la personalidad y el riesgo cardiovascular. Nosotros tenemos, grosso modo, muchos tipos de personalidad, pero siendo un poquito reduccionistas, vamos a dejarlo en la personalidad A, cuyo rasgo principal es una distorsión del tiempo interior, es el acelere, es la ansiedad, es la prisa, es la competitividad, es el perfeccionismo, es la hostilidad. Y sabemos que aquí hay un gran incremento de hipertensión y de trastornos vasculares como infarto de miocardio. Por otro lado, tenemos la personalidad B que se va, no es tan extrovertida, es inhibida, es tímida, es alexitímica, y esta, más que riesgo cardiovascular, tiene riesgos en los sistemas de autorreconocimiento y el sistema inmune. Lo tenemos en laboratorio. Hay una experiencia muy bonita en relación con una técnica de laboratorio muy pequeñita. Le encantaban los ratones y los acariciaba, pero obviamente acariciaba a los de abajo mientras daban una dieta para producir una aterosclerosis y estudiar la aterogénesis, todo esto. Entonces ella acariciaba, les daba la misma dieta, ¿sí? Para matarlos de terrible, ¿no? Pero para producirles una aterosclerosis. Pero a los ratones de abajo que alcanzaba los acariciaba y a los de arriba pues no los alcanzaba a acariciar, les daba la comida que le tocaba en la investigación. El resultado es bien extraño porque los ratones de arriba tienen una tasa de morbimortalidad por problemas de aterosclerosis enormemente superior a los ratones de abajo. Quiere decir que esto no solo es un asunto de colesterol, también es un asunto de caricias. A ver si yo exagero y digo pues que colesterol más caricias no da infarto. No, no me crean mucho porque, claro, son variables que hay que combinar adecuadamente, pero a veces podemos decir muchos de nuestros problemas en la vida, de obesidad, de síndrome metabólico, de todo ese tipo de cosas que llamamos resistencia a la insulina, problema con las leptinas, en fin, acumulación de grasa blanca, producción de factores proinflamatorios, todo eso que ya sabemos en medicina, muchas veces tiene un factor atenuante y ese factor atenuante es el amor. Nosotros tenemos en la literatura clásica una población de Pensilvania, que es Roseto, ¿sí? Roseto era excepcional para los investigadores porque allí la gente poco se moría de infarto, es decir, que la tasa de infarto de miocardio era muy inferior a la del resto del estado. Se hacen algunas hipótesis, no, esta gente debe ser vegetariana, trotamundos, hace ejercicio, medita, en fin, ¿qué va a hacer? Pues se fueron los investigadores para Roseto y se encontraron una población de inmigrantes italianos, sinvergüenzas, claro, fumadores, bebedores, trasnochadores, contentos, pero encontraron un común denominador. Ese común denominador es una mesa grande en la que todos comparten, comparten los abuelos, comparten los hijos, comparten los hermanos. La sopita es una sopita como en nuestros pueblos paisas, en los lugares de la Italia profunda, donde se puede echar un poquito más de agua al caldo de la sopa para que alcance para el vecinito, para el amigo que está jugando en el entorno. Así que es una familia abierta, una comunidad abierta. Esto se llama una apertura de corazón que tiene que ver con la cordialidad, tiene que ver con la amistad, con la solidaridad. Allí estamos hablando ya de medicamentos esenciales que tienen que ver con la coherencia cardíaca. Y obviamente todo esto tiene que ver con la red mente-cuerpo. Sí, la red mente-cuerpo está relacionada con los neuropéptidos y sus receptores. Hablamos mucho de las moléculas del amor, de la dopamina, de la oxitocina, por ejemplo, de la serotonina, aún de las beta-endorfinas, pero realmente estas moléculas tienen una acción sobre trillones de receptores en todas las células del cuerpo, en las glándulas endocrinas, así que tenemos una unidad entre la producción de neuropéptidos que son
las moléculas que traducen las emociones y las conectan con todo el cuerpo, de tal manera que yo cuando estoy triste, no estoy solo triste con el cerebro o el corazón, también con los testículos, con la suprarrenal, con todo el cuerpo, con el sistema vascular. Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de coherencia cardíaca, del ordenamiento del corazón, de la actividad eléctrica del corazón. Esto genera potenciales evocados a nivel del sistema nervioso central. Y uno de los potenciales evocados más importantes se da a nivel del núcleo cardioneumotérico en el tallo cerebral, de tal manera que cuando ordenamos nuestro corazón, y vamos a ver cuando ordenamos nuestra respiración, eso no está separado, ¿no? El efecto parasimpático tónico relajante de una buena respiración que produce coherencia cardíaca va a ordenar la producción de alrededor de 70 códigos de inteligencia que hace la traducción de las emociones en toda la fisiología corporal. Así que ordenamos el corazón, ordenamos el núcleo cardioneumotérico, ordenamos el tallo cerebral y al ordenar el tallo cerebral generamos un patrón de ordenamiento y de coherencia en la producción de los códigos de inteligencia o neuropéptidos que van a llevar el mensaje de nuestras emociones, de nuestros estados anímicos a todo el cuerpo. Aquí es muy importante, hay un viejo libro ya es de Bernie Siegel, se llama Amor, Medicina y Milagros. Yo se lo recomiendo. Este es un cirujano muy reconocido, muy famoso. Él hace o menciona un estudio de los cardiocirujanos de Harvard, ¿no? Podemos dividir los cirujanos en dos tipos, en dos especies. Unos buenos cirujanos, buenos carpinteros, buenos mecánicos que saben operar muy bien, cirujanos del codo para abajo, pero otros cirujanos que son tan buenos, son de la misma escuela de Harvard, pero le ponen el corazón a lo que hacen, a las manos, se preocupan por sus pacientes, los visitan porque hay, y yo lo veo todos los días, yo veo pacientes que nunca conocieron al cirujano. Sí, no saben ni cómo se llamaba o si saben su nombre, no vieron ni su cara, ni escucharon su voz, ni su sonrisa. Veo el colmo de los colmos a un gran proctólogo que solo conocía a sus pacientes por el ano, no porque nunca vio a sus pacientes, ¿no? Eso parece una cosa absurda, pero realmente lo más importante de la medicina es nuestra humanidad y esa humanidad está relacionada con nuestro corazón y el corazón está relacionado realmente con ese sentimiento de compasión o de comprensión amorosa, comprometerse con la gente, con aquello que sufre, sentir la parte de sí mismo. Esto es el valor de la comunicación. El mismo Bernie Siegel trae un caso de un paciente que tenía un ritmo de galope, tenía una insuficiencia cardíaca, estaba muy mal, pero el gran maestro, el gran profesor pasó, se puso el estetoscopio, escuchó, se sonrió y el paciente lo miraba con esa bella sonrisa y mira a sus estudiantes y dice, miren qué hermosura de ritmo de galope tenemos. Y todos los estudiantes iban y escuchaban el ritmo de galope que ya es inolvidable y el paciente empezó a experimentar una mejoría espectacular. La enfermera jefe que le da la vuelta y que constata esa mejoría, le dice, ¿pero usted qué se hizo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasó? Porque era una insuficiencia cardíaca avanzada. Y él dice, mire, que tengo el corazón tan fuerte como el de un caballo. Imagínese que el maestro dijo que iba al galope, ¿no? Así que, miren, esto es muy importante, el código de lectura. Él mismo trae una, yo lo traduzco al español, pero un caso en el que el diagnóstico es el de una estenosis tricuspidea, ET, pero el paciente interpreta que esto es una enfermedad terminal, a pesar de que la estenosis no era muy severa. Ojo, que él se complica. Ojo con lo que decimos, porque frecuentemente hablamos del efecto placebo, pero no nos hemos referido al efecto nocebo. Y el efecto nocebo, desde la autoridad y la autosuficiencia de nosotros los médicos, tiene un efecto contundente sobre el campo emocional y obviamente su traducción en la coherencia cardíaca o en la falta de coherencia cardíaca.
Bueno, vamos a ir a un poquito más avanzar el asunto, pero este es simplemente para ver la importancia de la red afectiva. Ese es el estudio más grande que se ha realizado en la historia de la medicina, o por lo menos más largo, porque ya lleva más de 5 generaciones de investigadores, y en la cual nosotros simplemente descubrimos que un indicador grande de la salud es el colchón afectivo, el colchón relacional. Un médico que escuche un hombro para llorar, un amigo del alma, es una medicina clave en medicina. Ya sabemos que hay factores de riesgo, pero muchos pacientes con infarto no tenían ninguno de esos factores de riesgo, sí. Y muchos pacientes con factores de riesgo nunca les da un infarto, es decir, que tenemos que tener en cuenta esto para ver qué otros factores, además de los clásicos factores de riesgo como la tensión alta, el tabaquismo, el colesterol, la vida sedentaria, están incidiendo en nuestros pacientes, ¿sí? Muy bien, aquí viene el corazón y la psicosomática. Para mí es el capítulo fundamental del corazón, ¿sí? Y el capítulo fundamental en medicina, en mi experiencia, es el síndrome del shock postraumático, que nosotros podemos, en el que podemos reconocer un secuestro amigdalar. Cuando hay un secuestro amigdalar, los dos gerentes de la empresa de la vida, la amígdala por un lado y la corteza frontoorbitaria, se pelean entre sí. Yo digo que tenemos un gerente del tiempo de paz, que es la corteza frontoorbitaria. Pero cuando tenemos una emergencia, un tiempo de emergencia, quien toma el mando es la amígdala, que desencadena la reacción de ataque o huida. Pero si esta reacción se queda congelada, automáticamente la amígdala, por su localización en el lóbulo temporal, afecta la ínsula, afecta la interocepción y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero si la información no puede fluir hacia el lóbulo frontal, literalmente regurgita hacia el tallo cerebral y desordena el núcleo cardio neumoentérico, y nosotros vamos a tener una respuesta visceral al estrés. Esa respuesta obviamente puede ser vascular, puede ser cardíaca, puede ser del sistema nervioso entérico, puede ser una colitis, puede ser una úlcera, puede ser una arritmia, es decir, que puede tener múltiples manifestaciones, pero frecuentemente es la expresión de un síndrome de shock postraumático, cuya, digamos, apoteosis en el corazón, el síndrome del corazón roto, el dolor del alma, cuando vivimos un estrés crónico sostenido, especialmente ligados con pérdidas afectivas, con grandes accidentes, con grandes traumas, que literalmente nos deja el alma en un hilo. Esto retoma todas las tradiciones de los Andes americanos, que nosotros hemos estudiado mucho, pero también algunas antiguas tradiciones en el Asia, que se relaciona con la ruptura parcial de la corriente de la vida o del hilo de la vida, que según estas tradiciones asienta en el corazón. Realmente nosotros nos hemos dedicado a estudiar todas estas tradiciones y a constatar que son literalmente ciertas, es decir, que hay una perfecta correspondencia entre lo que ocurre después de una ruptura de estas. El síndrome de Takotsubo, por ejemplo, esta imagen como de trampa de un pulpo que describe los japoneses y que están en relación con un síndrome que es lo más similar que podemos tener a un infarto, aunque no tenga sus mismas connotaciones. Bueno. Y ese sistema cardiovascular en sintergética lo analizamos, y aquí es muy importante, desde una señal, que es una señal cualitativa. Esto no lo podemos cuantificar, hay que entrenarse. Así como uno se entrena para tocar una guitarra, es más de lo mismo, hay que practicar y practicar y practicar. Uno no puede dar un concierto de guitarra simplemente porque ponen las manos en las cuerdas de la guitarra, de tal manera que esto hace parte del arte de la medicina. Yo tuve la feliz oportunidad en la década de los 70 hacia el 78, 79, 80, de estar en Francia con mi gran maestro, que yo admiro mucho, el doctor Paul Nogier. Para mí es el segundo maestro después del indio Alfonso, mi gran maestro en la selva chocuana.
él me enseñó a tomar esto que es la señal autónoma vascular y eso me cambió la vida, porque realmente la arteria es una bobina, tiene un núcleo de hierro, tiene fibras circulares y tiene fibras longitudinales. Y además a través de la arteria se transmite no solo el flujo sanguíneo, sino que hay una onda de presión que va mucho más rápido que el flujo sanguíneo. Hay una onda de calor, hay una onda electromagnética, hay una onda sónica. Realmente esto es muy complejo. Y cuando la arteria se distiende, se está liberando también un potencial eléctrico muy significativo por efecto piezoeléctrico. Aquí en la zona de la arteria radial nosotros tenemos que se produce, y es muy importante, hay un doble arco, el arco palmar más superficial y más profundo, lo que quiere decir que la onda que viene rebota y se devuelve. Y en esta zona de la apófisis estiloides se forma lo que podemos denominar una onda estacionaria. Bueno, esa es la herramienta más importante del clínico en sintergética, a través de sistemas de señales electromagnéticas, a través de color, a través de sonido, a través de filtros que contienen sustancias que vamos a explorar. Nosotros podemos predecir la respuesta del organismo tomando lo que llamamos la señal autónoma vascular. Y esta señal autónoma vascular no solo nos conecta con el corazón, sino con el cuerpo, esta esponja, estos 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos extendidos por todo el cuerpo, que hace que realmente el cuerpo se comporte como un corazón. Muy bien. Obviamente, cuando un niño quemado oye el corazón de la madre grabado, esto es una maravilla, sí, que estos niños disminuyen enormemente la analgesia. Pero lo más importante de todo es el parto sónico. Hay muchos casos en que se perdió la comunicación afectiva entre el hijo y la madre, porque la madre estuvo sola, porque estuvo silenciosa, aún porque estuvo hablando en otra lengua que no era la lengua materna. Hay estudios maravillosos de Tomatís, que fue otro de mis grandes maestros, el padre de la audiopsicofonología, en los que él demuestra una cosa, ¿sí? Que el niño se nutre del sonido del corazón de la madre, pero el sonido del corazón de la madre no llega tal cual al hijo. Cuando se filtra a través del líquido amniótico, lo que el niño escucha son altas frecuencias. Las frecuencias graves quedan filtradas por el líquido amniótico y esas altas frecuencias están nutriendo energéticamente al niño, están nutriendo su ordenador auditivo que se desarrolla también muy precozmente, como el corazón, y está nutriendo el desarrollo del sistema nervioso central desde la cóclea y el caracol. Esto es algo apasionante en relación con el sonido, la música del corazón de la madre y cómo interviene sobre el desarrollo del hijo. Él describe algunos casos de autismo que son realmente maravillosos, como cuando al niño se lo vuelve a poner a escuchar la voz de la madre filtrada a través del agua, como la escucharía in útero, el niño automáticamente se chupa el dedo, asume la posición fetal y restaura la comunicación afectiva. Esto hace parte de la oreja electrónica y otro tipo de desarrollo, pero nos está hablando de la música del corazón y su importancia en la vida. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido, simplemente para decir que el ritmo cardíaco está evocando potenciales no solo en tallo, son en la amígdala, en la ínsula, ¿sí? Es bien importante cómo el estrés altera el ritmo cardíaco y esto afecta los potenciales evocados de las aferencias cardíacas hacia la ínsula y hacia la zona del hipocampo, y obviamente está afectando la interocepción, la imagen que tenemos de nosotros mismos, que está siendo procesada por el núcleo insular anterior. Esta interocepción es muy importante porque es un producto de la propiocepción, de la esterocepción, de las cortezas visuales, auditivas, las cortezas asociativas.
todo ello se sintetiza en el núcleo insular anterior, que a su vez se comunica con la zona de la corteza singular anterior, ¿sí? Así que por eso vamos a ver qué es fundamental. Estudiar el efecto de las emociones en la coherencia cardíaca, sí. Esto ya lo habíamos mencionado, que es como el corazón genera una poderosa onda de presión que genera un efecto piezoeléctrico y cómo el campo electromagnético del corazón se comporta así, como un oscilador eléctrico maestro. Es una fuerza que sincroniza al interior todo el cuerpo. Es una onda portadora clave de toda la información emocional. Y además y esto es muy importante, es un mediador sutil de la bioelectrocomunicación entre las personas. Este es un capítulo emergente, apasionante de la medicina actual, que es la fisiología del biocampo. Hay miles y miles de estudios al respecto de cómo podemos dialogar con el organismo a través del campo de energía que lo rodea. Realmente ese ha sido el estudio más importante en sintergética, pero aquí hablamos de una cosa bien clara, es la relación terapéutica, sí. La relación terapéutica depende de la armonía de tu biocampo. Así que no depende de tu memoria o de tus conocimientos. Yo lo veo todos los días, pero claro, yo recibo un paciente que me trae 4 fórmulas, ¿sí? Y esas 4 fórmulas son de 4 medicamentos con distintos, un solo medicamento con 4 nombres distintos. Y sin embargo, el paciente se alivió con el último, que es más de lo mismo, y yo digo, ¿por qué no se alivió con los otros 3? Porque realmente detrás de tu fórmula, detrás de tu medicamento, estás tú, está la calidad de tu relación terapéutica. Y es importante porque es que la relación terapéutica tiene, para que sea terapéutica, 3 fases. La primera fase es el contacto visual, el contacto a través de las manos, el contacto a través de una correcta escucha. Todos los órganos de los sentidos son agentes del tacto, pero el verdadero contacto profundo es el contacto del corazón, es decir, que tú puedas encontrar desde tu biocampo el corazón del otro. Es lo que llamamos en la dinámica terapéutica una reacción nuclear, de fusión nuclear, de núcleo a núcleo, de centro a centro, no simplemente desde la memoria del computador, desde la periferia. Nuestra medicina es muy eficiente porque se perdió la calidad, muy ineficiente porque se perdió la calidad del contacto humano. Lo segundo, y es muy importante, la impresión, el biocampo del paciente. Sus emociones, su necesidad se está imprimiendo en tu propio campo, en tu corazón. Y de esa impresión que está mediada por el corazón y el neurovegetativo, que es el que modula la información del inconsciente, nosotros podemos aproximarnos a lo último en la relación. Hay relación terapéutica adecuada si ha habido un buen contacto y una buena impresión. Y esa buena impresión tiene que ver con la capacidad de la bioelectrocomunicación con la gente. Tú puedes ser como médico un agente ordenante o puedes ser un factor desordenante. Lastimosamente, mucha gente sale traumatizada de una relación terapéutica, sale con pánico. Hay shock postraumático después de un diagnóstico. No es el diagnóstico, no es lo que dices, sino cómo lo dices. No, no es la palabra, es la música de tu palabra lo que tiene un valor de comunicación, sí. Muy bien. Y sabemos hoy que esos campos electromagnéticos del corazón permean cada célula del cuerpo, 50 trillones de células, ustedes se imaginen. Y entonces pueden actuar como una señal de sincronización o de desincronización. Y eso depende de la calidad de las emociones. Esto quiere decir, de un modo análogo, la información portada por las ondas de radio, ¿sí? Las ondas del corazón están llevando la información de lo que piensas, de lo que sientes. Es la clave de la epigenética en ese sentido, ¿sí?
Muy bien, ya sabemos que hay potenciales evocados del corazón que se sacan, como se sacan los otros potenciales utilizando un promedio del registro. Por ejemplo, se hace un promedio de 450 latidos. Ya yo les dejo esto para que ustedes vean esa dinámica del corazón. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy importante. Lo que nos importa no es tanto la frecuencia, sino lo que ocurre entre latido y latido, porque la regularidad o irregularidad de eso está determinando la posibilidad de transferir información. Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Cómo se codifica la información? Yo se los dejo allí. Sí. Este es la explicación de que es un procedimiento similar al que se emplea para evocar, para buscar los potenciales evocados auditivos o visuales, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué nos importa en última instancia? Uno, lo que tu corazón emite. Aquí nosotros tenemos lo que es el campo magnético toroidal. Es un campo holográfico cuyas líneas de campo han sido bien estudiadas, que es emitido por el corazón. Pero no solo emite ese campo magnético, sino que está emitiendo sonido, temperatura, una onda de volumen, una onda de presión. Mire qué tan complejo. Y esas están llegando a velocidades distintas, en tiempo diferente, a nivel del cuero, a nivel del sistema nervioso central. Los podríamos registrar a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Esos campos ya los revelamos, contienen información, es decir, aquí por fuera del cuerpo, en cada punto nodal, tú lo que puedes encontrar es una información holográfica de cómo está funcionando tu organismo, también de cómo está funcionando tu cerebro. Y obviamente todo este campo maravilloso tiene un colorido y ese es el colorido de tus emociones. Es un gran portador de información emocional. Muy bien. Eso hace parte de los misterios del corazón relacionada con las vías aferentes, es decir, que al cerebro esas vías aferentes, los patrones de señales neurales, que llegan al cerebro no solo afectan, y esto es muy importante, ya se sabe, los centros reguladores autónomos, es decir, no es solo un asunto del sistema nervioso simpático y el parasimpático, sino que también afectan los centros involucrados en la percepción y el procesamiento de las emociones, es decir, afectan todos los circuitos ligados a la inteligencia emocional. Aquí nos detenemos en algo que es muy importante y es la preeminencia, la dominancia de lo emocional. Cuando nosotros estudiamos las vías aferentes del corazón hacia el cerebro, nos encontramos que hay muchísimas más vías aferentes del corazón hacia el cerebro que vías eferentes desde el cerebro hacia el corazón. Pero cuando nosotros estudiamos el sistema límbico, es decir, la amígdala, el hipocampo, parte del lóbulo temporal, la ínsula, la corteza frontoorbitaria y el gyrus singuli, cuando nosotros lo estudiamos nos encontramos que hay mucho más vías aferentes desde la inteligencia, los circuitos de la inteligencia emocional hacia el cerebro cognitivo que vías de regreso del cerebro cognitivo hacia la inteligencia emocional. Cuando se hacen las experiencias que ya existen, nos damos cuenta de una cosa, de cuando una persona cree que tomó una decisión, ya el corazón sabía esa decisión y lo podemos medir. Es decir, que uno decide en primer lugar, casi que visceralmente, con el corazón, con el procesamiento del inconsciente, con el sistema nervioso vegetativo y simplemente esa decisión que se ha sentido desde el punto de vista cardíaco y neurovegetativo pasa luego al sistema nervioso central que le da, digamos, su asentimiento, pero realmente la decisión la hemos tomado en ese plano que constituye también el plano regulador de nuestras emociones. Y aquí yo voy a ir un poquito más rápido para no cansarlos.
nosotros tenemos lo que es la sincronización corazón-cerebro, les va a quedar toda la información. Y vamos a ver, esto es muy importante, que son los componentes, la sintergética y el cerebro del corazón. ¿Qué nos importa? Y aquí vamos a retrogradarnos hasta la célula. Nos importa la mitocondria. ¿Cómo concebimos en sintergética? ¿Cómo se concibe en el mundo de hoy la mitocondria? Pues es el corazón de la célula. Es el gran generador de energía celular. Pero hoy lo sabemos y tuvimos la oportunidad de estudiar en esta pandemia muchos pacientes con síndrome post-COVID y con trastorno por procesos oxidativos y la proteína spike. Y sabemos que en todos esos procesos oxidativos la organela más sensible es la mitocondria precisamente. Y un proceso hiperoxidativo es realmente un incendio que está destruyendo y degenerando mitocondrias, centenares, miles de mitocondrias se están destruyendo cuando esto ocurre, que se altera el ciclo de Krebs, que se altera la producción de electrones, se altera el mecanismo de la banda electrónica constituida por la NADH, la coenzima Q10, la citocromosa oxidasa, la transferencia al citoplasma que se hace vía ornitina, por ejemplo, y vía, se me escapa en este momento, bueno, hasta la producción hasta la arginina y la producción de óxido nítrico. Cuando nosotros tenemos toda esa cascada electrónica, vamos a tener una buena producción de energía a nivel celular. Pero ya sabemos hoy que buena parte de las enfermedades crónicas que tienen un origen por estrés, por inflamación, oxidación y por alteraciones inmunes subsecuentes, es la clave de la enfermedad crónica. Tienen un común denominador y ese mínimo común denominador es la mitocondriopatía. Pero es muy interesante hablar del corazón y hablar de la mitocondria, porque como corazón de la célula, la mitocondria también es un gran señalizador, digamos, es un sistema de ordenamiento de la información de múltiples vías de señalización. Y cuando la mitocondria siente llegar el estrés, por ejemplo, el estrés oxidativo, puede dar una señal de desactivación. De la misma manera que yo desconecto un circuito cuando tengo el riesgo de un incendio o cuando hay un cortocircuito en alguna parte, pues desconecto los circuitos. Es lo que hace la mitocondria. Y nos hemos encontrado una cosa fantástica, que sin muchos síndromes post-COVID nos hemos encontrado es no una destrucción, sino una inhibición global del ciclo de Krebs y de la actividad mitocondrial como una medida protectora frente al incendio de la proteína spike y los efectos inflamatorios. Cuando nosotros logramos, porque ese mecanismo se queda pegado, es decir, pasa el incendio, pero se queda desconectado el circuito. Es perfectamente posible por sistemas de señales, a través de filtros, dialogar con la mitocondria e encontrar el enquistamiento, la retención de la energía. Y hemos encontrado casos sorprendentes de pacientes con un síndrome post-COVID después de más de un año, literalmente en un síndrome de fatiga crónica extremo, en una disautonomía extrema, que después de una sesión de señalización hacia la mitocondria es como si se enchufaran, se volviera a conectar. Y esto es muy importante. Ya sabemos también la unidad glómica y la unidad del endotelio vascular. Es clave trabajar aquí con endotelina, con óxido nítrico. Lo hacemos a través de filtros. Y aquí una cosa muy importante, es ya más allá del sistema vascular y el sistema glómico y la mitocondria, nos encontramos de nuevo al corazón. Pero aquí tenemos experiencias que para mí como médico me cambiaron la vida, ¿sí? Es encontrar algo que es aparentemente sutil. Después de muchas cirugías cardíacas, los pacientes quedan severamente deprimidos. Hay una recuperación funcional total, pero no corresponde la recuperación funcional a nivel físico con la falta de recuperación a nivel emocional. Hay verdaderas crisis de sentido. Y en esto nosotros estudiamos, a ver, aquí tenemos el caso
de un paciente. Él es un gran ejecutivo que tuvo un accidente muy, muy severo. Ese accidente en que él cayó de una gran altura, milagrosamente se salvó, se quebró algunas costillas, hizo algunas interferencias, pues realmente él quedó muy bien, pero este que era un ejecutivo brillante, activo, apasionado, comprometido, entró en una depresión total, ¿sí? Psiquiatras, psicólogos, internistas, todo. Él fue a la consulta, ¿no? Porque creyera en esto y obviamente yo lo examiné, tenía una fuga de energía, porque así como uno tiene fugas o hemorragias, tiene hemorragias energéticas y se desvitaliza, pero la peor de las fugas de energía ocurre en una desconexión entre la cabeza y el corazón. La energía se fuga por el séptimo centro. Bueno, yo quiero hacerlo corto porque esto no es un curso de sintergética. Quiere decir que hay una desconexión de lo que las antiguas tradiciones llaman la corriente de la vida, el hilo de la vida que se ancla en el nodo sinoauricular, el sitio de asiento de la energía, entre comillas, del alma. No me meto más allá. Yo realmente estoy convencido de que eso es cierto porque lo he visto permanentemente en la consulta, que allí donde no encontramos solución, frecuentemente lo que hay es una desconexión, no solo de la vitalidad, sino esa corriente de la vida que nos conecta con el ser que realmente somos. Cuando nosotros hacemos un procedimiento que es muy sencillo, porque ese procedimiento ya no son láser, no son campos magnéticos, sino son las manos, el propio corazón, la propia intención, la alineación. Hay que alinear el campo físico, emocional, mental. Hay que saber que nosotros somos el alma, que podemos llevar energía cuando hacemos esa reposición. Esa depresión literalmente mortal e indecible que paciente tenía se quitó, pero yo estoy mencionando solamente el caso de un paciente. Recuerdo en este momento el caso de alguien al que yo vi, son muchos casos, pero se me ocurre en este momento, al que yo vi durante años. Yo no sé por qué volvía, porque no se aliviaba con una depresión también. Él dice, yo no me suicido, no me he suicidado por amor a mi madre, pero realmente si ella no estuviera, yo me habría suicidado. Yo le pregunto, ¿desde cuándo? Y él me dice, doctor, desde que yo tengo memoria de mí. Qué pereza ver amanecer otra vez. Yo le hice muchas cosas. Recuerdo que cuando vino Chopra, luego cuando vino alguien que hacía regresiones, no recuerdo en este momento, a otras vidas, todo muy, muy reconocido. Lo remití a todas partes, nada de nada. Lo volví a ver en Madrid. Su característica es que él tenía pesadillas muy vívidas y siempre esas pesadillas era la de un cuchillo que le atravesaba por la espalda y le llegaba al corazón. Alguna vez, ya investigando, lo vi en Madrid y le dije, vos, ¿para qué volvés? Y vos sabes que esto no te sirve. No, doctor, yo confío en usted, yo sé que usted lo puede encontrar. Bueno, nos lanzamos y nos encontramos un enquistamiento, así lo llamamos, como una especie de invaginación energética de alta frecuencia a nivel del corazón. Cuando lo resolvimos, esto sí técnicamente a través del láser, este personaje ya lo vi hace unos 12, 13, tal vez más años. Su descripción es esta y dice, yo no puedo creer que el sol brilla para mí, que hay flores, que hay cosas tan hermosas en la vida. Yo no sé si esto es real, pero yo por primera vez siento amor por la vida, me siento enganchado a la vida. Mire qué bonito, es como la energía se puede quedar retenida en el corazón, a veces en el timo, porque el timo y el autorreconocimiento tienen una enorme relación con el corazón. Bueno, es simplemente para comentarles algunas cosas y yo, porque sé que esto va para largo y yo quiero mejor compartir con ustedes, yo simplemente quiero comentarles algo en relación a las transferencias de información desde el corazón, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante.
Yo les voy a mostrar algunas cosas. Yo no sé por qué aparecieron tantas rayas aquí, pero esto no estaba rayado. Bueno, aquí está sobre sincronización. Mire qué bonito, cómo nosotros tenemos la coherencia cardíaca arriba cuando tenemos un sentimiento de aprecio y cómo en un sentimiento de frustración nosotros tenemos una alteración de la coherencia cardíaca que obviamente se está traduciendo a todo el sistema. Vamos a verlo aquí. Nosotros tenemos lo que ocurre cuando hay un estado de coherencia, cuando se puede inducir, que se puede entrenar perfectamente y que empieza simplemente a través de técnicas respiratorias, a través de técnicas sencillas de mindfulness, por ejemplo, a través de técnicas en las cuales nosotros llevamos una imagen al corazón y la inundamos de compasión a través de técnicas por las cuales experimentamos un sentimiento de ternura. Miren que son cosas muy sencillas, como el enfoque, la calidad del sueño y la experiencia de la calma se mejoran en esos porcentajes y cómo cuando hay incoherencia cardíaca, nosotros vamos a tener también ansiedad, fatiga, depresión, todo ese tipo de cosas ahí. Ustedes los tienen. Este me interesa mucho. Miren, este es un chico con su perrito. Aquí tenemos el perro, ¿sí? Y aquí tenemos el niño, ¿sí? Cuando no están juntos. Cuando se encuentran, es decir, cuando el niño entra al cuarto, miren lo que ocurre cuando el niño expresa amor por su perrito y el perrito siente ese amor. Mire qué hermosura, cómo se va generando la coherencia cardíaca y miren aquí al salir cómo se vuelve al patrón. Es decir, aquí ya no lo tenemos entre seres humanos o al interior de un ser humano, sino esa comunicación con los animales domésticos. Es la importancia de las mascotas. Yo quiero darles un ejemplo clínico. Estaba alguna vez en Medellín, había llegado a Europa, me llamaron. Era como un 17, 18 de diciembre. Es un médico que es vicedecano de una de las facultades de medicina en nuestra ciudad. Me llaman y bueno, yo lo veo más o menos escéptico. Era su mujer la que insistía en que yo lo viera, pero nos encontramos un cuadro dramático. Es un chico que no tiene diagnóstico, pero aparentemente es una meningoencefalitis muy, muy severa con aplanamiento de ondas cerebrales. Los neurólogos le dicen pues que si se salva quedaría con tantas secuelas que realmente ya no habría nada más para hacer. Yo hago el interrogatorio y el interrogatorio es muy especial porque yo le pregunto a mi colega y dice, ¿qué pasó antes de esto? Y él me dice, no, nada. Y su mujer, una abogada muy, muy, muy sensible, me dice, sí, sí pasó. Nosotros nos íbamos a cambiar de residencia y en ese cambio de residencia, pues nos teníamos que ir a un apartamento más pequeñito, entapetado. La niña le preguntó a su papá si se podían ir con los abuelos, porque vivían con los abuelos, los taitas, y él le dice que no es posible porque no hay espacio. La niña se queda triste, pero luego, horas después, vuelve y le pregunta al papá, ¿será que nos podemos ir con la mascota? Y él le dijo, no, no, no es posible, es un apartamento con tapete, en fin. Y ella insiste y dice, pa, por favor, y él le dice, no, cuando no es no. A partir de ese momento, fiebre de 40 grados, se empieza a hacer alteraciones de la conciencia con convulsiones subintrantes, y es la niña que yo encuentro, es muy especial. Porque yo les hago una propuesta, mire, necesitamos que entre en contacto con el perrito. Muy difícil, obviamente, estamos en cuidados intensivos y necesitamos que entre en contacto con los abuelos. Arreglamos todo para que eso fuera posible. Y sucedió un milagro. Esta niña que era resistente a maniobras de dolor intenso, ¿sí? Cuando entró en contacto con su mascota, abrió los ojos. Yo no lo podía creer. Luego empezó un periodo, un proceso de recuperación increíble. Ese proceso de recuperación, los abuelos hablando, inicialmente decían, pero si no va a ir, no importa.
El corazón escucha, el corazón lo que los abuelos dicen de corazón. Vamos a estar juntos en familia con el perrito. Bueno, el resultado de todo esto es que la niña se recuperó totalmente, no solo totalmente, sino que volvió a estudiar ese año a pesar del tiempo que había perdido. Fue de las mejores de su curso. Así que tenemos experiencias muy bellas y dentro de las experiencias sobre la comunicación del corazón tenemos muchas. Hay un médico que escribió sobre esto, se llama Los Códigos del Corazón. En este momento se me escapa el nombre, ahora tal vez se los digo. De todas maneras, son los códigos del corazón. Son los casos de trasplante cardíaco. ¿Qué ocurre en el trasplante de corazón? Se pasa a un corazón, no solo a un corazón, se ha constatado que alrededor de los 20% de los pacientes trasplantados se trasplanta memoria del donante. Y esto es clave porque hay una niña, por ejemplo, es una niña pequeña que recibe el corazón de otra niña asesinada. Desde el momento en que recibe el corazón, poco tiempo después empieza a tener pesadillas vívidas con el asesinato. La mamá preocupada la lleva a la psiquiatra, pero la psiquiatra al escuchar esto eran tan vívidas que la pone en contacto con la policía. A través de la policía se hace un retrato hablado y se coge al asesino. Ustedes se imaginan el tipo de transferencia de alguien que recibe el corazón de un rockero que tuvo un accidente de una moto, pero este que recibió el corazón era un melómano que escuchaba música clásica y ya su mujer no lo podía soportar después del trasplante escuchando rock metálico a todo volumen. Bueno, en síntesis, estamos ante un gran desafío y ese gran desafío para mí tiene una síntesis, nada más, una receta. La clave de la vida es vivir de corazón. El corazón es el gran maestro, el corazón es el receptor de la energía espiritual, el corazón es el receptor del alma. Si nosotros volvemos a recuperar la capacidad de vivir de corazón, de experimentar la fraternidad, el altruismo, de alejarnos del mundo, de la ambición que nos separa de nosotros y los otros, de dejar esta competidera y este perfeccionismo y sentirnos únicos y volver a nacer del corazón, a renacer de corazón. Para mí eso no es una mística, no es una filosofía, realmente es una ciencia emergente que es la ciencia del corazón, que está tocando el corazón de la ciencia. Bueno, es lo que yo quería para decirles, tenía para decirles muchísimas, muchísimas gracias. Yo dejo de compartir, no sé, porque yo aquí no veo la hora, cómo estamos de tiempo. Bueno, Doctor, ¿cómo vamos? doctor Jorge Carvajal, solamente podemos decirle que llevamos 1 hora y 36 minutos, pero 1 hora de unas grandes enseñanzas. Muchas, muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha transmitido. Hemos llegado al tope del Zoom, de la capacidad de transmisión. Todas las personas, mucha gente no pudo conectarse y estamos haciendo todas las gestiones desde hoy para ver si esta teleconferencia dictada por usted sale a publicidad lo más pronto posible, cosa que los que no pudieron verla del todo también la puedan ver. Pero ahora tenemos un espacio directamente para hacer alguna pregunta y primero diría yo el doctor Mauricio Duque Ramírez, distinguido médico, cardiólogo, electrofisiólogo. Si el doctor Mauricio Duque, que ha participado en todas estas actividades, también tiene grandes conocimientos sobre la parte eléctrica, toda la parte cardíaca, si quiere hacer algunos aportes, alguna pregunta al doctor Jorge Carvajal. Adelante, doctor Mauricio. Gracias, Domingo. No, realmente un comentario simplemente, o sea, cuando uno se mete en la ciencia y hace pues medicina interna, cardiología, electrofisiología, se vuelve muy teórico y no escucha realmente el corazón y uno va realmente a resolver algo hipertenso, listo, manéjele la hipertensión, sabemos cuáles son las drogas, arritmia,
ponga el catéter y quémele la taquicardia y listo. Lo que les quiero decir, y se los digo de corazón, porque el doctor Jorge y yo somos muy amigos, y lo que yo le he aprendido al doctor Carvajal no se lo he aprendido a nadie de mis profesores, de los pioneros de la electrofisiología en el mundo, gente muy buena académicamente, pero realmente lo que hay que mirar a los pacientes, como les insistió el doctor Carvajal, es al corazón, ¿no es cierto? Y realmente todo su entorno. Entonces pienso que es muy importante y eso es lo que hay que transmitirle a todos nuestros alumnos, que cada vez se vuelven más técnicos y menos humanos. Los pacientes hay que oírlos, hay que tocarlos, hay que abrazarlos, hay que realmente escucharlos. Y eso solo, créame que es el 90% de la curación. Yo disfruté mucho la conferencia, doctor Carvajal, de corazón se lo agradezco y usted sabe que yo soy un seguidor suyo en todo. No, yo pienso que es importante que todas las preguntas que están se las hagamos al doctor para que él siga compartiendo toda su experiencia. Gracias, Domingo. Gracias, doctor Carvajal. Muchas gracias, doctor Duque. Un segundito. Sí, primero agradecerte mucho. Yo creo que eres demasiado generoso, sí, simplemente, porque somos buenos amigos. Pero ya que mencionas lo de la hipertensión, hay una cosa muy importante. Es que esto está lleno de anécdotas, anécdotas. Alguien me dice, pero eso es una anécdota. Una golondrina no hace verano. Yo digo, pues una golondrina no hace verano, pero una sola golondrina es más importante que todos los veranos, ¿sí? Para mí, personalizar es humanizar, es responder, eso es amar. A mí me encanta esa definición de amar. Amor, amar es responder a la necesidad, ¿sí? Y esto es ir a lo esencial. Yo recibo una paciente con una hipertensión maligna, refractaria, resistente a todas las cosas, obviamente bien complicada. Yo la miro y no le pregunto por su hipertensión, por los medicamentos, por todo eso, sino por ella. Pero dígame qué le pasó. Ella me dijo entre lágrimas, es que me atracaron. Sí. Claro, no suficiente, pero yo me quedo callada. Sí, pero ¿qué más le pasó? Y dice, doctor, es que esto no se lo he contado a nadie, pero es que, y obviamente no se lo diga a mi familia, a mis hijos, es que a mí no solo me atracaron, sino que me violaron y entro en llanto. Cuando ella habla, porque cuando se expresa eso en una dinámica terapéutica aparente, inmediatamente aparece en el biocampo. Y en este caso, en la amígdala y el tallo cerebral, obviamente, los presos reguladores afectados, el riñón afectado, el globus carotido, porque todo se afecta en bloque. Cuando logramos desinterferir, que así se llama en sintergética, esa paciente se quedó dormida, pero se durmió 3 horas, hubo que llamarla con presión que se normalizó, pasó de cifras, inclusive yo me asusté porque realmente bajó de una manera dramática. Entonces, detrás de muchas enfermedades orgánicas, nosotros tenemos vía neurovegetativa, una conducción de la información que no se puede procesar y que obviamente hace un órgano de choque en cualquier parte, en este caso en el sistema vascular y en el endotelio vascular. Doctor Jorge Carvajal, acá me están haciendo una pregunta o casi que un comentario. Si usted puede hablar algo sobre las manos para sanar. Sí, a ver, tus manos están conectadas a tu corazón y tu corazón está conectado al alma. Las manos de todo el mundo son sanadoras, ¿no? Hay que aprender técnicas de alineación, mudras que son muy, muy sencillos. Viene la Ayurveda, Bata, Pita, Kapha, está en tus manos. Es decir, que cuando yo muevo las manos, realmente no estoy moviendo las manos, estoy moviendo mi campo neuronal y todo mi biocampo, estoy produciendo un campo de energía
según el tipo de postura de las manos, el tipo de postura de oración. Es una fantasía porque la izquierda se une a la derecha, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se encuentran, está frente al corazón, están animadas por el campo magnético del corazón. Hay miles de estudios. Mira, Bernard Grad es un científico canadiense que, bueno, ellos trabajaron con un gran sanador que fue Oscar Estebani, pero él quería salirse de este asunto del efecto placebo, ¿no? Del código de creencias, todo esto, y empezó a trabajar con semillas y demostró que a través de las manos es posible modular la germinación, y esto con estadísticas, claro. En experimentos repetidos, la modulación, podía modular la germinación de las semillas, que una persona entrenada con sus manos puede incrementar el porcentaje de germinación de semillas que han sido lesionadas previamente con ultravioleta, que es posible a través de las manos acelerar el proceso de cicatrización, proceso de consolidación de fracturas. Mi experiencia es que se puede disminuir en más del 50% el tiempo de consolidación de fracturas. Yo he visto pacientes cuando nosotros hacemos la sanación con las manos con problemas de secuestros óseos por osteomelitis crónica que en unas pocas sesiones han salido sin utilizar ningún instrumento, solamente con las manos. Ahí, Bill Bexton es un gran investigador que se encontró algo muy especial. Él quería demostrar que esto es una bobería, es decir, que si uno ponía las manos en un ratón con cáncer no pasaba nada, sí. Entonces hicieron un experimento, un modelo de ratones con cáncer, y empezó a poner sus manos durante unos 25 días, los ponía, ratones hacían metástasis. Y al día 26, 27, cuando ya estaban, o 28, no recuerdo bien, cuando ya estaban a punto de morirse, los ratones empezaban a sanarse espectacularmente. Repite eso con 10 ratones, con 100 ratones, con miles de ratones, y obtiene exactamente el mismo efecto. No solo esto, sino que estos ratones a los que se les había hecho este tipo de procedimiento se volvían inmunes al mismo tipo de tumor cuando se inyectaban células para provocar extensión del tumor y metástasis. Pero lo más importante de esto es que él cogió un grupo de alumnos y vio cómo esto no era una virtud personal, esto se le podía enseñar, este tipo de técnicas se le podía enseñar a sus alumnos. Pero lo más importante es que a una de sus alumnas le dio un cáncer de mama, ya en un estado 4 terminal, metastásico, resistente, y esta mujer le pidió el favor, dijo, yo no puedo hacer la extrapolación, eso no es ético, esto es ratones, cuánto ha transcurrido de los ratones a la gente. Sin embargo, esta mujer, su alumna, le insiste tanto que él empieza a hacerle la sanación con las manos. Eso lleva, creo que alrededor 12, 13 años, en todo caso más de una década. El seguimiento es que ella está libre de cáncer y que cada año se reúnen y celebran su curación. Sí. Así que esto es posible. Yo no digo que esto sea una panacea, no, porque yo soy médico. Si yo tengo que mandar un antibiótico o un analgésico, lo mando. Si se lo tengo que mandar al doctor Duque o al internista o al psicólogo, lo mando también. Pero si yo puedo hacer algo por el paciente, por un lado, pero lo más importante, si puedo enseñarle, ¿no? Porque la sintergética es eso. Doctor viene de Doxere y Doxere es el que enseña. Lo más importante en medicina es saber que es que la salud no es responsabilidad del médico ni del Estado, es nuestra responsabilidad. Y si el 70% de las enfermedades crónicas vienen de nuestro estilo de vida, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo digo, dándole respiración boca a boca al que baja ahogándose por el río en vez de ir al puente río arriba a ver quién fue el que lo tiró, ¿sí? Y el que lo tiró normalmente somos nosotros mismos porque no tenemos conciencia de nuestra salud. Los sistemas de salud pública del mundo están en quiebra en Estados Unidos, en España, no son financiables. Los nuevos medicamentos, los biológicos, nadie los puede financiar de su bolsillo, pero van a ser tantas las demandas que no va a haber ningún sistema de salud que sea financiable. Entonces, yo digo, esto es una conspiración, es la conspiración de la dependencia porque no enseñamos a los pacientes a liberarse. Eso se trata manos.
Mano, se trata de aprender a mover la energía con amor, pero con ciencia, saber qué es lo que estamos haciendo. Aprender a estrenar nuestro pensamiento, porque no sabemos que la energía sigue el pensamiento y esa energía es muy poderosa si se acompaña del adecuado sentimiento. Es lo que hacemos con manos para sanar. Muchas gracias, doctor. Aquí infinidad de mensajes de agradecimiento por su excelente charla para toda la comunidad. Hay una persona, una señora que hace un planteamiento, dice, soy paciente operada de corazón abierto hace 8 meses, triple bloqueo coronario, mi espiritualidad se diluyó y aún no logro recuperarla. ¿Qué me podría ayudar en esto? Yo siento que perdí la conexión. Sí, eso es cierto, es muy, muy frecuente, ¿no? Se desencanta de la vida, se pierde la pasión y eso con seguridad es una desconexión de la corriente de la vida, es eso. Recomendación, muy práctica, sí. Inspira, sí, y cuando inspires, imagina que hay una luz verde esmeralda que desciende a través de tu cabeza y que se asienta en tu corazón. Y expira y proyecta esa luz desde tu corazón como si el corazón irradiara a todo tu cuerpo. Es lo primero. Lo segundo, si en tu localidad hay algún médico que sepa de sintergética o que sepa de sanación, porque hemos formado muchos en todo el mundo, yo sé que eso te puede ayudar. Y lo tercero, si aún así no ha sido posible, eh, escribes a un alma, somos un alma, somos, bueno, yo es que eso no sé, somosunalma.com o arroba somos un alma, sí, arroba somos un alma, y allí te van a responder a ver cómo te damos las coordenadas de alguien que realmente te pueda ayudar. Porque ya esto no es un tema psicológico, que también el efecto es psicológico, pero eso es un tema de depresión energética por desconexión del hilo de la vida y es muy, muy frecuente. Yo lo he visto con mucha frecuencia en pacientes con cirugías de corazón. Muchas gracias, doctor. No le vamos a quitar más tiempo, ya llevamos tiempo suficiente, 1 hora 50 minutos, con la mayor asistencia que hemos tenido durante toda esta teleconferencia, doctor. Eso el doctor Mauricio Duque lo había dicho, más o menos 300 personas, que es la máxima capacidad del Zoom, de ese programa para transmitir. De todas maneras, yo le quiero comentar a toda la comunidad que estas teleconferencias son grabadas por la Universidad de Antioquia. Usualmente siempre demoran unos días para publicarla, pero vamos a hacer todo lo posible para que estas teleconferencias de estas grabaciones sean publicadas más pronto. Si quieren, anoten directamente dónde las pueden encontrar. Hay una página de YouTube que se llama Teleeducación, con una sola E, Teleeducación, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y ahí hay una parte específica, un archivo que se llama Rehabilitación Cardíaca. Ahí pueden encontrar todas las teleconferencias y vamos a colocar ahí esta teleconferencia que nos acaba de regalar el doctor Jorge Carvajal. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Jorge Carvajal, infinitas gracias y espero que nos encontremos el sábado. Doctor Mauricio Duque, gracias por su compañía, por habernos acompañado en esto y ojalá sigamos todas las recomendaciones del doctor Jorge Carvajal. Si no lo vemos físicamente, lo podemos ver en Instagram. Ahí hay buenos directamente clips, buenas recomendaciones del doctor Jorge Carvajal. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Doctor Carvajal, mil gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos.